Damos gracias a Dios esta tarde por la oportunidad que tenemos de estar una vez más llegando hasta sus hogares para que juntos podamos abrir la palabra de Dios, estudiarla y ser edificados por ella. Es una bendición el poder comunicarnos a través de este medio. Es una bendición poder sentir el afecto, sentir la gracia de Dios, sentir el amor de Dios, la cobertura de Dios, sobre todo para los días difíciles que estamos viviendo. La humanidad entera lo está viviendo y la iglesia del Señor también. Pero es una bendición, decía, sentir la gracia de Dios, la cobertura y la bendición del Señor, Dios Todopoderoso. Cada día es una bendición poder estar delante del Señor. Pero también es una bendición poder estar en contacto con cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en Cristo y a través del Internet podernos conectar, poder juntos tener ese mismo sentir de Cristo. Así que bienvenidos en la medida que cada uno vaya conectándose, bienvenidos. Esta tarde vamos a orar y luego quiero compartir con ustedes la última parte del sermón que hemos titulado Transformados de gloria en gloria. Mientras tanto le invito para que juntos oremos al Señor. Padre, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta bendición de poder tener esta comunión contigo, Señor. Gracias. Gracias porque podemos sentir tu coinonía. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, Señor. Te agradecemos. Y hoy extendemos esta oración y esta petición, Señor, para que tú llegues también a los hogares, que tú llegues a los hospitales, que tú llegues, Señor, a las diferentes esferas y a los diferentes lugares donde las personas están atravesando por esta prueba. El mundo entero, Señor, está siendo probado, abatido, pero sabemos que todo está bajo tu control. Sabemos que tú eres el que tiene control de todo, Señor. Gracias, porque ciertamente todas las cosas por ti subsisten, porque por ti y por medio de ti fueron creadas todas las cosas. Señor, te pedimos esta tarde que nos permitas escudriñar tu palabra, que nos hables a través de ella. Háblanos, muéstranos, Señor, tu voluntad. Por favor, cámbianos, transfórmanos. Queremos ser transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo estamos orando. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hemos establecido en las ocasiones anteriores que la gloria de Dios se refiere a su grandeza, se refiere a su poder, se refiere a su majestad, se refiere a su esplendor, se refiere a su santidad. Y la Biblia nos dice precisamente en primer libro de Crónicas, capítulo 29 y el versículo 11. Escuche, qué tremenda declaración encontramos aquí.
tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas o son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Aleluya. Así que hermanos, de esto estamos hablando. Ahora, nos planteábamos una pregunta y era, ¿qué es la gloria de Dios? Y decíamos que hay dos palabras que encontramos o que la Biblia utiliza para expresar gloria. Una de ellas es en hebreo y es kavod. Kavod significa o quiere decir peso, se refiere a peso. Pero también encontramos la otra palabra que es la palabra doxa. Entonces, estas dos frases o estas dos palabras son las que se usan. Y también hemos establecido que es Dios quien tiene el control de todo esto que estamos atravesando. El tiempo está en sus manos. El mundo está en sus manos. Dios permite las cosas. Dios es Señor sobre todo, en la tierra y en los cielos. Y no hay una sola hoja de un árbol que caiga a tierra sin que el Padre lo permita. No hay una sola ave que caiga en tierra sin que Dios lo permita. Así que es Dios quien está abatiendo la soberbia de los seres humanos. Es Dios quien está moviendo lo que es movible para que quede lo que es inconmovible. Decíamos que la gloria de Dios es el resplandor que emana de su persona, su hermosura, su belleza, su dignidad, su honor, su adoración, su perfección. La gloria de Dios es el mismo Dios y también podemos decir que es la manifestación o su manifestación a los hombres. Esta gloria en el pasado estaba representada por una nube, era comparada a una nube y en el libro de Éxodo, en el capítulo 24 y los versículos 15 al 17, dice que una nube cubrió el monte, hablando del monte Sinaí. Versículo 16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. En el versículo 17 dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Esto lo explicamos anteriormente también y solo estoy haciendo un repaso. Y decíamos que en esa ocasión fue la cuarentena para Moisés. Dios tiene tiempos en los cuales nos aparta. Por supuesto, si nosotros lo permitimos. Por supuesto, si nosotros también nos sometemos a sus procesos. En esa ocasión fue una cuarentena de Dios para Moisés. Y Dios usó esa cuarentena para Moisés como un proceso de transformación, para que Moisés tuviera una metamorfosis. Como Dios también está utilizando este proceso de cuarentena para nosotros en el mundo entero, pero para la iglesia. No es para que esté perdiendo el tiempo. Para su iglesia es para que entienda. Hermano, hermana, usted y yo debemos de entender qué es lo que Dios quiere hacer. Hemos estado enfatizando eso. Porque mire, después de un tiempo parece que las personas se acostumbran. Al principio nos causaba, y el mundo entero, temor y terror, ver la mortandad. Los últimos días parece que las personas
después de estar en esa cuarentena, después de estar digamos, en sus hogares, sin poder salir, más de la mitad de la población del mundo entero ha estado así en las últimas semanas, meses, en algunos lugares. Pero después de todo eso, la gente ahora está desesperada y quiere salir. Al principio no querían salir por miedo a un contagio. Hoy no. Hoy todo el mundo quiere salir y hay protestas. Parece que ya se volvió normal. Eso no debería ser así. Entonces a la gente le preocupa más ahora su economía. Los países están en ese dilema. Hace un tiempo atrás su prioridad era la salud. Hoy parece que la prioridad de los gobiernos está siendo no la salud, sino la economía. Y entonces hay que abrir los espacios otra vez y hay que volver a las actividades y no importa cuántos contagios haya, no importa, de todas maneras la gente tiene que morir. Y de algo vamos a morir, dijo alguien, ¿verdad? Pero eso no debería ser así. Iglesia del Señor, nosotros no debemos fluir según la corriente de este mundo. Debemos de entender, y de eso estamos hablando, que Dios quiere tener ese proceso de transformación en, con y para nosotros. Debe de haber un cambio. Y un cambio en el sentido positivo. Yo lo he explicado anteriormente, pero ahora enfatizo en el sentido positivo. Así que Dios usó esa metamorfosis, ese tiempo de cuarentena, porque el versículo, ahora leo Éxodo 24:18. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y como ya lo he dicho antes, la iglesia también está en ese proceso. Entendamos que si nosotros nos sometemos a ese proceso, si aprovechamos bien el tiempo para buscar al Señor en oración, en humillación, en arrepentimiento, en meditación de su palabra, si aprovechamos bien el tiempo para buscar su rostro, para confesar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades delante de Él, pero con honestidad, con franqueza, con arrepentimiento, con tristeza según Dios, entonces Dios va a tener misericordia, Dios va a perdonar nuestros pecados, Dios va a sanar nuestra tierra, pero lo que es más precioso, no solamente va a suceder eso, Dios va a hacer una transformación de gloria en gloria. El Espíritu Santo y la palabra se nos han dado precisamente para eso, para que hagan un efecto de transformación en nosotros. Y la iglesia, ustedes lo saben, mis amados hermanos, la iglesia necesita una total, profunda, pero sobre todo genuina transformación para que la gloria del Señor venga sobre nosotros. Y esa transformación tiene como propósito el que la iglesia, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios y con la unción de Dios, ya no yo, sino Cristo en mí, ya no usted, sino Cristo en usted y a través de usted, entonces podamos predicar el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones y entonces podamos decir entre el Espíritu y la iglesia, levantar ese clamor en unanimidad. Sí, ven Señor Jesús, y que amemos su venida. Esta transformación tiene como propósito traer la lluvia tardía. Tiene como propósito o provocar un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes, para que se genere un avivamiento mundial. Ya no es un avivamiento local. Hemos tenido avivamientos locales.
Hemos visto visitación de iglesias, hemos visto visitación, avivamiento de iglesias, avivamiento en algunas ciudades, avivamiento en unos lugares, en algunos lugares. ¡Oh, qué bendición! Todavía, después de más de un siglo después, todavía hablamos del avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles. ¡Y qué bendición! Pero eso fue un avivamiento local que permitió que de allí salieran misioneros para todo el mundo. Ah, mis amados, y ahora que la iglesia tiene la oportunidad de meterse a esa transformación, Dios va a avivar su obra, como dice Habacuc. Dios va a avivar su obra. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser limpiados ahora, transformados de gloria en gloria, para que la imagen de Jesucristo sea reflejada y que después podamos salir en el poder de Dios, con el poder de Dios, para hablar la palabra con autoridad, para decirle a los demonios que se sujeten, para decirle y ordenarle a las enfermedades que salgan y que dejen libre al pueblo de Dios que está siendo afectado. Pero debe de haber un cambio, debe de haber una transformación. Mire, hay eventos en el pasado que testifican de esta transformación. Por ejemplo, en la dedicación del templo de Salomón, eso está registrado en primer libro de Reyes en el capítulo 8, versículos 10 y 11, leo en este momento, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Ahí está la nube de gloria. ¿Sabe qué pasó en ese tiempo? Ustedes creo, bueno, todos aquellos que han estudiado esta parte de la Escritura, se edificó la casa, el templo, y ahora lo consagraron, lo dedicaron al Señor. Hermano, de eso se trata este tiempo, de dedicar nuestro templo. ¿O no es cierto que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? De dedicarlo, de consagrarlo al Señor. Y entonces, como sucedió en aquel momento, la gloria de Jehová llenó la casa de Jehová. Y luego dice el versículo 11, primero de Reyes 8:11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, de la gloria de Dios, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Bendito sea Dios. Y saben que la Escritura dice que la gloria de la casa postrera, esta casa a la cual pertenecemos usted y yo, la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Gloria al Señor. Así que la gloria de Dios se refiere ¿a qué? A la presencia visible de Dios entre su pueblo. Le llamaban Shekinah. Era la Shekinah de Dios. La gloria de Dios. Y en aquel momento se consagró el templo de Salomón y la gloria se movió del tabernáculo de Moisés ahora al templo que Salomón había edificado. La gloria de Dios. ¿Para dónde se va a mover la gloria de Dios en este momento, en este tiempo? Sería triste si después de esta cuarentena todos salimos igual, si no es que peor. Y que solo veamos a otros que le permitieron al Señor estos procesos y que entendieron. Y le permitieron al Señor que hiciera una metamorfosis, una transformación. Y nosotros seguimos siendo los mismos. No puede ser así. Y yo sé que en ustedes y en mí está el deseo
de que se opere un cambio. Por eso estoy hablando de la gloria de Dios. La gloria de Dios ha tenido un efecto en las personas. Hablando de personas en lo individual. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la gloria de Dios visitó al profeta Isaías en el capítulo 6? Y en el versículo 4, leo desde el 3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¡Qué tremendo! Versículo 4 dice así, estoy leyendo Isaías 6:4 ahora, dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otra vez. Pero ahora vean, esa gloria transformando a un hombre de Dios. Isaías era un profeta. Y mejor siervo de Dios que muchos de nosotros para ese momento. Pero vean la transformación que sufre. Vean la metamorfosis que se da en él. Sigo leyendo ahora el versículo 5, dice: entonces dije, después que la casa se había llenado de humo, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Ah, mis amados hermanos, cómo necesitamos una revelación de la gloria de Dios que haga entender esto que entendió el profeta, que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas de todo y limpiadas de toda inmundicia. ¿Cuál era el área de inmundicia del profeta? Sus labios. No lo digo yo, lo dice él. ¿Cuál es el área de inmundicia suya o mía? Dios lo sabe y nosotros también. Esas áreas de inmundicia, ahorita, mis amados, es tiempo de llevarlas al Señor para que Él las limpie, para que se opere un cambio. Así que el profeta, oigan, y era un profeta de Dios. Para este tiempo ya él había profetizado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya había dicho: ¿por qué un niño nos es nacido? No, bueno, no, perdón. Para este tiempo él ya había dicho los diferentes ayes. Ay del que dice tal cosa, ay de que a lo bueno le llama malo, etcétera. Pero Dios estaba limpiándolo y trayendo una pureza mayor para que él entendiera y profetizara por sus labios el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso está en el capítulo 6. En el capítulo 9, ya el profeta dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y comienza a declarar, porque él ve, y ahora sí, con labios puros, con labios limpios, comienza a declarar: hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sigo leyendo. En el versículo 6 dice lo que sucedió. Isaías 6:6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Verso 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada toda tu culpa, y limpio tu pecado. Tremendo. Es mi deseo, hermano, hermana, que uno de estos días fuego del altar salga, y yo creo que así va a ser. Fuego del altar va a salir para tocar las áreas de inmundicia, las áreas de concupiscencia, las áreas de iniquidad o las áreas de maldad que hay en usted y en mí, para que sea limpiado y quitada toda inmundicia.
Eso es lo que la gloria de Dios hace con las personas. De Ezequiel, ¿qué podemos decir? Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 28, dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Él dice, está hablando de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, ¿qué? La gloria de Jehová, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Eso es lo que el profeta está diciendo. Así que, hermanos, la gloria de Dios ha visitado en el pasado a personas. Ahora, alguien puede decir, pero mire, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, como dijo Amós. Es cierto, pero para Dios no hay acepción de personas. Él está con el quebrantado de corazón. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Él ha dicho, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de todos sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos. Él ha prometido oír. Pero no solamente eso, ha prometido perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Vamos a ver la gloria de Dios si se lo permitimos. Vamos a contemplar cosas gloriosas, hermanos. La gloria de Dios, entonces, como ya dije, se refiere a la presencia visible de Dios entre su pueblo, que es la Shekinah. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, mis amados hermanos, esto es precioso. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1 y verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué tremendo! La gente vio su gloria, vio la gloria de Dios. ¿Pero qué de la iglesia? Bueno, déjeme decirle que el apóstol Pablo tuvo una revelación tremenda, mis amados hermanos. Porque esto es una bendición. Cristo, de Él dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero Cristo mismo hizo una oración en Juan 17:24. Y ya voy a mencionar lo que escribe Pablo. Pero Juan 17:24 dice, este es el deseo, escuchen esto, este es el deseo que hay en el corazón de Jesucristo para sus hijos, para sus discípulos, para aquellos que entienden y que se disponen a ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Él. Entonces, la oración de Jesucristo fue esta: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, escuchen esto, qué lindo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ja, qué tremendo! Eso es lo que Él quiere para usted y para mí. Eso es lo que Él quiere para sus hijos. Quiero que donde yo estoy también ellos estén. Y dice, ¿para qué? Para que vean mi gloria. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero eso fue un privilegio para aquellos que vieron a Jesucristo, que tuvieron la oportunidad de verlo cuando Él andaba físicamente en las calles de Jerusalén. Bueno, veamos lo que nos dice la Escritura. Y esta es una esperanza bienaventurada. Veamos, el apóstol Pablo nos escribe en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 así. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, escuchen esto, porque Dios que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y escuchen, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Si buscar en mi rostro, ¿se da cuenta? En la faz de Jesucristo. Si buscar en mi rostro. Repito, si buscar en mi rostro. Si se humillaren, si oraren, si buscar en mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, ¿se da cuenta? Entonces, la misma palabra, el mismo rema que Dios desató en la creación, esa misma palabra que Él dijo, sea la luz, va a ser desatada en nuestros días para que exista una metamorfosis. Y algo sucede cuando Dios nos habla. Cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí, ellos comenzaron a temblar y decían, no, que Dios no nos hable. Moisés, habla tú con Dios y luego háblanos tú a nosotros. Para que no muramos. Es que cuando Dios nos habla, algo va a pasar. Saben que Dios trae muerte y trae vida. Trae muerte a la vieja naturaleza. Trae muerte al hombre viejo. Trae muerte a nuestra naturaleza de pecado. Trae muerte a nuestras concupiscencias. Trae muerte a la iniquidad. Pero trae vida. Bendito sea Dios por la palabra que Él nos da. Bendito sea Dios porque encontramos que esa es su voluntad. Él anhela. El libro de Santiago dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así que hay un deseo tremendo en el corazón de Jesucristo, hay un deseo tremendo en el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque por manifestar su gloria, para que veamos en la faz de Jesucristo cómo cuando Dios nos habla su palabra, la gloria de Dios trae vida. Y es interesante porque en San Juan, capítulo 11, está la historia de Lázaro. Lázaro había muerto. Y encontramos en el versículo 4 de Juan 11, dice, oyéndolo Jesús dijo, escuchen esto, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Amigo, probablemente usted que me está viendo o me va a ver en alguna oportunidad, probablemente usted se ha preguntado, a lo mejor alguien, un ser querido, alguien cercano a usted, ha pasado por un tiempo de desierto y probablemente usted ha visto la muerte muy cercana o uno de los suyos ha atravesado ese momento y usted se ha preguntado, ¿por qué? Ahora yo le digo, Dios quiso que eso ocurriera para la gloria de Dios. Si lo logramos entender, por supuesto. Ahora encontramos una familia precisamente en un momento difícil, en un momento crucial. Lázaro estaba enfermo. De hecho, él murió. Jesús 2 días después le dice, Lázaro ha muerto. De hecho, la palabra que usa es, él duerme. Vamos para que le despierte. Y le dice, bueno, si es que duerme, pues se va a despertar, se va a levantar.
Los discípulos no entendían, por supuesto, ¿verdad? La simbología que Jesús estaba usando en ese momento. Pero Jesús le dice, no, tuvo que declararles, no, es que Él no duerme en el sentido de reposo. Él duerme el sueño de los muertos. Él ha muerto. Pero vamos para que yo lo levante. ¡Qué tremendo! Y entonces, si nos adelantamos, en el capítulo 11 siempre, ahora el versículo 38 dice, ahí se declara que el cuerpo ya lo habían puesto en un sepulcro y que tenía una piedra encima. ¡Qué tremendo! Una piedra encima. Y Jesús dijo en el versículo 39, Juan 11, 39, quitad la piedra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no será que las piedras en nuestra vida también han traído muerte? En la mentalidad, la época, la era primitiva, y también en un sentido simbólico, eh, una piedra sólida, duradera, pesada, es sinónimo de fuerza. ¿No será que la fuerza humana, esa fuerza que usted, o eso que usted cree que es su fortaleza, llámese dinero, llámese conocimiento, llámese poder, llámese cualquier otra cosa, esa fuerza se ha constituido en su piedra y ahora se ha constituido, por así decirlo, ya no solo en una piedra de tropiezo, sino en una piedra que trae muerte? Bueno, Jesús le dice ahora, quitad la piedra. Y vean, María, sigo leyendo el versículo 39, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí encontramos otro elemento, no solamente una piedra, sino que hiede. Porque esto nos habla de la justicia humana. ¿Por qué? Porque la justicia humana, que se vuelve fortaleza, no. Las personas dicen, no, perdonen, pero yo no le hago mal a nadie. Esa es justicia humana. Disculpe, pero yo sí le puedo hacer un bien a alguien, yo lo hago. Esa es justicia humana. Y gracias a Dios por usted, que tiene ese corazón y esa buena intención. Pero esa es justicia humana y hay que rendirla al Señor. ¿Por qué? Porque si no se constituye simplemente en una piedra. Y simplemente se constituye ¿en qué? En algo que hiede delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Esto no es con nuestras fuerzas, esto no es con nuestras habilidades. Nosotros tenemos que morir para que Él viva. Y sabe una cosa, Dios percibe el olor que emana nuestra vida. La justicia propia, como dije, es un trapo de inmundicia. Pero qué decir, por ejemplo, también de aquellos cristianos que dicen, no, hermano, a mí me gusta alabar al Señor, a mí me gusta cantar y me gusta alabar al Señor. Yo le pregunto, ¿cuál es el fuego que estamos usando para el sacrificio de alabanza? Yo le pregunto, ¿cómo es el olor que emana nuestra alabanza y nuestra adoración? En un momento vamos a tener un momento de adoración, de alabanza, mejor dicho. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido la alabanza que nosotros como cristianos le hemos dado al Señor? Porque Dios puede percibir la alabanza y la adoración de un corazón contrito y humillado como olor grato. Pero Dios puede percibir la alabanza y la adoración de una persona soberbia, orgullosa, como un Caín, como algo que no le agrada. Estoy hablando del olor, porque Marta hizo una declaración, y es de ella. ¿Cómo percibe, pregunto, el trabajo, Dios, el olor
del trabajo que nosotros hacemos, de la obra que nosotros hacemos. ¿Cómo lo percibe? Ay, y tengo que avanzar porque no me quiero extender. Pero Jesús dijo algo: si crees, verás la gloria de Dios. Y aquí encontramos otro enemigo, que es otra piedra, es la incredulidad. Pero si crees, verás la gloria de Dios. La incredulidad es producto de un corazón duro, de un corazón endurecido. Quitemos las piedras. Hermanos, la gloria de Dios trae revelación. En Mateo capítulo 17, los versículos del 1 al 7, también encontramos otro evento que es la transfiguración. Ahí dice, no voy a leerlo, pero dice que el Señor subió al monte, se le conoce como el monte de la transfiguración, y dice que Pedro, Jacobo y Juan subieron con él. Y 6 días después, Jesús los tomó, subió y allí se transfiguró. Fíjense que precisamente la palabra transfiguración es hacer cambios. Es un cambio del aspecto o de la forma de una persona. Habla del rostro y de los vestidos. Habla de la apariencia física, habla de todo, una transformación. Eso es transfiguración. Y eso fue lo que pasó. En el capítulo 17 y versículo 2 dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! Hubo una visitación celestial, mis hermanos. El versículo dice, versículo 3, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esa fue una visitación celestial, hermanos. Hace unos años, bueno, yo le sirvo al Señor desde que tenía 19 años, recibí a Cristo y 2 años después, muy poco tiempo después de haberme bautizado, unos meses después, yo comencé a servirle al Señor, pero como ministro, como pastor, comencé a servirle a los 21 años. Estoy por cumplir 60. Pero fue hasta hace unos pocos años, 10 años atrás, que Dios en su gracia y en su misericordia me hizo entender varias cosas, pero hubo necesidad de una transformación, de un proceso de transformación en mi vida también. Pasé una cuarentena, es decir, yo solo, tuve un retiro, y cuando estaba ahí, un día Dios tuvo misericordia. Estaba en mi oficina y recuerdo que eran como las 11 de la mañana y de repente delante de mí el cielo se abrió. Y yo contemplé una luz que no puedo describir. Esa luz me hizo entender que era la gloria de Dios. Comencé a escuchar una adoración. Sabía que era una adoración celestial. Sabía que era una adoración de ángeles. Como para mí era algo nuevo y era algo sobrenatural. En la visión, yo estaba escuchando y estaba viendo esa luz. Y sabía que emanaba de ángeles la adoración. Seres angélicos, era algo que no puedo describir en mis palabras. Y entonces me vi postrándome. Cuando me postré, comencé a arrastrarme hacia esa luz. Y en la medida que yo me iba arrastrando, sentía que yo iba a morir. Pero de repente hubo hermanos, algo de esa luz que para mí es difícil
poderles explicar en mis palabras, pero algo, una fuerza sobrenatural, una nube de gloria comenzó a salir de allí, del trono de Dios. Yo sabía que estaba delante del Señor, delante del trono de Dios. Y esa nube, hermanos, era algo vivo que recorría todo, todo, todo. Y yo solo sentía como una vibración, algo que pasaba a través de mí. Y yo vi que me arrastró. Yo quería acercarme, pero en lugar de acercarme vi que me alejó y sentí tristeza. Algo se apoderó de mí. Yo decía, santo, santo, santo. De repente, hermanos, en esa visión vi que fui alzado hacia los cielos. Y entonces pude ver lo que estaba pasando. Lo vi desde abajo y vi que era como un monte alto. Y todo eso estaba sucediendo en el pináculo de ese monte. Nosotros hemos abrazado la visión del monte de Sión porque Dios nos ha hecho un llamado. Hay una gloria. Dios la va a manifestar. Dios tiene preparada esa nube de gloria para ustedes y para mí. Regresando a esa visión, de repente yo fui descendiendo, el Espíritu Santo me tomó y yo iba descendiendo. Y entonces el monte de donde salía esa adoración me quedó así, como a la misma altura. Y yo iba bajando y vi un río, pero que era vida. Era el río que sale del trono de Dios. Es el río de vida. Dios sabe que yo no estoy mintiendo. Dios sabe que yo no estoy inventando. En la medida que yo iba bajando, vi que ese río quedaba enfrente de mí y yo quise tocar ese río. Pero un temor cayó sobre mí y yo sabía, yo dije, si yo lo toco, voy a morir. Su nube trae muerte, pero también trae vida. Así que fui descendiendo y luego vi hacia abajo y llegué a las nubes, a nuestra atmósfera, y las nubes se llenaban de ese río. Yo podría explicarle, y lo he hecho con la iglesia y los hermanos lo saben, podría explicarles esta visión a la luz de versículo tras versículo de la Biblia. Todo tiene una respuesta bíblica. Todo tiene un fundamento bíblico. Entonces, cuando yo venía bajando, pasé más abajo y las nubes yo vi cuando destilaban, cuando hacían caer el agua, una lluvia fuerte caía y vi la tierra, toda la tierra, el globo terráqueo, bañada por esa lluvia. Fui descendiendo y en la medida que iba descendiendo vi que esa lluvia caía sobre ciudades, sobre campos, sobre montes, caía en los desiertos, en los pantanos, y donde la lluvia caía recibía vida. Hermano, los pantanos yo los vi reverdecer. Hablo de la gloria de Dios porque sé que existe. Porque sé que si alguien como yo por gracia y por misericordia ha podido recibir vislumbre de su gloria, también Dios
la quiere dar a cada uno de ustedes. Entonces, cuando iba bajando esa lluvia, había un río donde iba recogiendo todas las aguas. Y ese río limpió por completo todo, limpiaba. Y de repente yo estaba sentado en mi oficina, así frente a mi escritorio, y vi venir el río hacia mí. Cuando vi venir el río hacia mí, un poco al frente, vi que el río ya no era un río, sino que se convertía en una mesa. Era una mesa dispuesta, preciosa. Y vi a hermanos, tanto a un lado como al otro lado de la mesa. Pero de repente, mis amados, delante de mí, y repito, Dios sabe que no estoy mintiendo. Toda esa visión eran como destellos de luz líquida. Todo. Y parte de eso, de esa visión. Entonces vi a mi izquierda 3 personajes y yo volví a verlos. Brillaban. No me dijeron nada. Pero de ellos emanaba paz, gozo, amor, justicia. Y ellos brillaban. Y entonces el Señor me habló y me dijo, Abraham, Isaac y Jacob. Los hermanos que conocen y que están con nosotros en la iglesia saben, estábamos pasando uno de los peores momentos cuando iniciamos este ministerio. Eran días de oscuridad para nosotros como familia. Estaba casi a punto de creer, porque yo lo pensé, pero ya casi a punto de creer que yo me había equivocado en el llamado. Pero Dios me mostró su gloria. Y entonces quiero concluir leyéndoles lo que dice la Escritura en el libro de Mateo. Libro de Mateo, en el capítulo 11. Libro de Mateo, perdón, es capítulo 8, perdonen, es capítulo 8 y versículo 11. De hecho, leo desde el versículo 10, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Les estoy hablando con fe, no porque yo la tenga de mí mismo, es porque Dios en su misericordia ha hecho cosas preciosas y maravillosas. Y sigo leyendo el versículo 11, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa mesa que Dios me mostró en ese tiempo, esa lluvia que Dios me mostró en ese tiempo, y toda esa visión, esa revelación se ha constituido en parte de mi vida. Los hermanos que me conocen me han escuchado muchas veces decir, para mí esto y otras cosas que por misericordia el Señor ha tenido a bien mostrarme, se han constituido en la visión
Es la visión del monte de Sión. Es una visión celestial. Eso es lo que enseñamos nosotros. Pero para mí, como creo que les pasó a Pedro, Jacobo y Santiago, perdón, Pedro, Juan y Santiago, para mí fue como cuando marcan un ganado y al ganado le ponen un fierro ardiendo al rojo vivo, se lo ponen y eso no se borra. Quedó marcado. Dios me ha marcado. Hermanos, Dios quiere hacernos participantes de su gloria. Nosotros mismos somos llamados. Ahora vemos oscuramente como en un espejo. Tiempo me falta, tengo mucho que explicar acerca de la gloria de Dios. Llevo 3 mensajes, pero yo quiero dejarlo hasta aquí, quiero terminar hasta aquí. Porque además están las palabras. Me interesan los hechos. Dios va a manifestar su gloria. Si ustedes y yo lo permitimos, Él lo hará en nosotros también. Yo anhelo su gloria. He visto su gloria. Pero la anhelo aún más. Y espero que usted también sea desafiado. Así que permita que Dios, o permitamos que Dios haga esta transformación, esta metamorfosis, para que seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por esta tarde y por esta oportunidad, por esta bendición de poderme dirigir a tus hijos, de poder compartir con tus hijos tu palabra. Señor, yo pongo en tus manos a cada uno de ellos y te pido que por favor tú cumplas todo tu propósito en nosotros. Transfórmanos a la imagen de Jesucristo. Cámbianos, transfórmanos de gloria en gloria. Muéstranos tu gloria, Señor. Aunque tengamos que morir, queremos conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Es una bendición, mis amados hermanos. Solamente me resta ahorita que terminamos. Por favor, se conectan en Zoom, en la plataforma de Zoom, ¿verdad? Y vamos a ser